Yo soy la prueba viviente de que cuando uno, desde que nace, le hablan de inversiones, a uno algo se le queda. Hoy veo muchas señales de que hay un gran riesgo para los mercados financieros, más que todo el mercado estadounidense, a comienzos del año 2024. Si nosotros hubiéramos comprado acciones en Colombia hace 10 años y no las hemos vendido hasta hoy, hoy probablemente tenemos menos dinero del que teníamos hace 10 años. Si yo me enfoco solo en un mercado, yo tengo un mayor riesgo. Si yo tuviera todo mi portafolio en criptomonedas, actualmente las criptomonedas están viviendo algo que se llama un invierno. Un invierno es un mercado totalmente bajista. Entonces, si yo tuviera el 100% de mi portafolio en criptomonedas, yo en este momento seguramente tendría pérdidas superiores al 50%. Pero hay que tener en cuenta algo que está pasando hoy y es el precio del petróleo. El precio del petróleo está subiendo y el petróleo va directamente ligado a la inflación. ¿Por qué? Porque el petróleo nos rodea. El petróleo es pues la gasolina de nuestros carros, el combustible de los aviones, sí. También en gran parte combustible para los buques que mueven el comercio mundial. Entonces, si el petróleo sube, la inflación también va a subir. Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. De pronto ustedes han escuchado el término de emprendedor serial. Santiago es como lo que se puede decir como un inversionista serial porque tiene múltiples inversiones en acciones, criptomonedas, finca raíz, bueno, ganado, un montón de cosas. Pero Santi, bueno, quisiera que tú te presentes, que me cuentes quién es Santiago Espinosa. Mi nombre es Santiago Espinosa González, actualmente tengo 25 años y yo soy emprendedor, inversionista y eterno estudiante. Eso sería un poco sobre mí, la verdad. Bueno, listo. Santiago, ahorita, digamos, bueno, anteriormente cuando estábamos hablando de eso me contabas que tú en el tema de las inversiones lo comenzaste desde muy chiquito porque pues igual ahorita digamos 25 años y ya están en este mundo de las inversiones como más avanzado que la mayoría de la gente, digamos, nunca logra estar. ¿Cómo fue este proceso de que tú me decías que con tu familia comenzaste a tener ese chip desde muy temprana edad de invertir? Yo soy la prueba viviente de que cuando uno, desde que nace, le hablan de inversiones, a uno algo se le queda. La verdad es que mi papá toda la vida siempre ha sido una persona que no solo ahorra, sino que también invierte. Entonces él siempre me habló de cómo el éxito de su vida era gracias al trabajo y a la inversión. Y a mí eso se me quedó, siempre se me quedó. Por eso es que cuando yo veía un poco como en las películas, un poco como Wall Street, como temas de inversiones, a mí eso siempre me llamaba. Yo tenía como un llamado y aprendí algo muy joven que se llamaba el interés compuesto. Y ahí me di cuenta que entre más joven comenzara, iba a ser mucho más fácil para mí tener mejores rendimientos en el futuro. Entonces por eso es que comencé hace ya casi como unos 10 años como bien metido, como a aprender, a estudiar, de verdad, a saber qué son las inversiones en el mundo. Tu papá, digamos, te decía como, hijo, mira, ten, no sé, 10,000 pesos, 100,000 pesos y inviértelos en tal cosa o mira esta inversión o algo, o cómo fue ese proceso. O sea, él te decía como, porque pues o sea, sería a los 15 años que comenzaste, ¿cómo él de verdad te empujó y te llevó a meterte en este mundo de las inversiones? Sí, claro, digamos que más que todo de niño, él me daba una mesada, okay, pero el hecho de la mesada también tenía como algo simbólico. Y era que, listo, yo esa plata la podía gastar como yo quisiera, es la verdad. Claro. Pero él también me hablaba un poco como de cuál es el escenario alternativo y es si tú pudieras invertir en esta acción. Por ejemplo, él me hablaba mucho de acciones. Mira cuánto podrías generar en dividendos, o si la acción sube, mira cuánto podrías generar. Entonces, creo que planteaba en mí como un dilema, como tengo la plata, me la gasto en el PlayStation, okay, o en alguna inversión. O compro acciones de Microsoft o cualquier cosa. Correcto. Entonces, creo que planteaba en mí como ese dilema. Creo que al final dejaba la semilla, pero siempre ha dejado que yo tome la decisión. Entonces creo que era un poco como esa la forma. Ahorita como cuando dicen como, ay, quiero comprar el último iPhone, entonces o compras el último iPhone o compras acciones de Apple que de pronto de aquí a 10 años va a ser un montón más que ese iPhone. Correcto. Pero, bueno, ¿y cuál fue esa primera inversión que tú realizaste? ¿Cómo fueron esas primeras inversiones? ¿En qué invertiste y por qué invertiste en eso cuando estabas comenzando? Bueno, la primera inversión como tal que hice, que considero una inversión, no fue en nada de bolsa, nada de cripto, nada de esto. Fue en un negocio. Fue un negocio que vi una oportunidad muy grande y es de una compañía que se llama Brownies y Chocolates. Es una distribuidora de brownies y chocolates en Bogotá. Y yo me volví distribuidor de esta compañía. Entonces yo tenía 15 años y a los 15 años yo compraba básicamente esto, lo compraba
a 1.300 pesos promedio y lo vendía después a 3.000 pesos. Todo. Entonces, evidentemente tenía un margen de rentabilidad bastante elevado y esa fue como mi primera inversión, un primer lote de 40 brownies, esa fue la primera inversión y así pude después comprar muchísimos más, entonces esa sería como la primera inversión que considero que hice. Buenísimo. Bueno, ahorita creo que, digamos, con los invitados que hemos tenido en el podcast, todos concluimos en que cuando uno está comenzando en este punto de las inversiones, todos comenzaron comprando y vendiendo algo, ¿no? Es como algunos gomitas, digamos, yo fui de los que compraba y vendía gomitas en el colegio, chicles, etcétera. Después ya, digamos, traía ropa de Panamá, de Estados Unidos y la vendía en la universidad. ¿Cómo fue ya el salto a los mercados financieros? A pesar de que, por ejemplo, con el tema de los brownies, también vendí helados, vendí muchos artículos así, tal cual como tú. A pesar de que eso, creo que siempre me fue muy bien, siempre tuve retornos positivos, me conllevaba un trabajo. Y yo lo que quería era algo que me rentara sin que yo estuviera haciendo absolutamente nada. Entonces ahí entendí un poco el concepto de lo que es un ingreso pasivo. Entonces, en el tema del ingreso pasivo, yo dije, ¿qué me puede generar ingresos pasivos? Entonces empecé a averiguar y dentro de todo yo dije, me voy a meter con lo que siempre más me ha llamado la atención y más me ha apasionado y fue que me metí en la bolsa de valores. Una inversión buena y una inversión mala que hayas tenido en bolsa de valores. Una buena que incluso la vendí hoy. Okay. Hoy capitalicé esa ganancia. Fue la compañía Meta. Meta antes llamado Facebook. Sí. Meta tuvo una crisis en su precio desde el año 2021 hasta el año 2022, más o menos, en donde prácticamente se estaba castigando mucho esta acción porque tenía una inversión muy fuerte en lo que es el metaverso. Y el metaverso, al no mostrar ningún tipo como de tracción y al no crecer como, por ejemplo, los usuarios de Meta, más que todo localizados en Facebook, no mejorar el engagement, más competencia, por ejemplo, con TikTok, el mercado estaba destruyendo esta empresa. ¿Qué es destruyendo esta empresa? Es básicamente que Meta pasó de un precio aproximado de $360 y bajó casi a $80-90. Claro. Bajó más de un 80%. Una de las 5 compañías más grandes del planeta. Entonces, yo empecé a comprar Meta desde que estaba en $330 y cada vez que caía la compraba más y más y más. Porque yo tengo una tesis de inversión en un valor fundamental. Y si a mí Meta 330 me parecía interesante, pues a $90 me parecía increíble. Claro. Entonces cada vez iba comprando más y efectivamente creo que el análisis fundamental me dio la razón. Hoy pude vender, yo creo que es la empresa que he tenido con las mejores utilidades de toda mi historia de inversiones, o una de las mejores, y en pocos meses. La verdad, entonces esa considero que es una muy buena inversión que hice, no sé si es la mejor, pero una muy buena. ¿Por qué precisamente hoy dijiste, bueno, hoy voy a tomar la ganancia? ¿Y en qué precio está ahorita Meta en este momento? Meta en este momento está en $326, que ese fue el precio al que yo la vendí. ¿Por qué decidí vender hoy? Porque creo que hoy veo muchas señales de que hay un gran riesgo para los mercados financieros, más que todo el mercado estadounidense, a comienzos del año 2024. Entonces, yo estaba tratando de hacer algo muy peligroso y es ponerle como un tiempo al mercado, como hasta dónde... Como el timing, tratar de agarrar al máximo que pues no es... Correcto, correcto. Que para mí puede ser en diciembre, pero digamos que no estoy seguro. Y yo dije, tengo un profit gigantesco en este momento, la evaluación de la empresa ya está pasando el punto en donde deja de ser fair value a estar ya algo sobrevalorado, voy a vender ya. Entonces es más como porque tengo una perspectiva bajista en el mercado en los próximos meses y preferí vender ya que tenía una gran oportunidad de rendimiento. ¿Qué opinas tú de las empresas entonces que están ahorita levantando millones de capital y igual tienen crecimiento en sus precios de acciones? Ejemplo, digamos, pues lo que es WeWork, Uber, Nubank también ahorita que salió, pero pues en este caso el price per earning pues no es el mejor porque están quemando un montón de capital, algunas no son rentables del todo. ¿Qué opinas de las inversiones en estas empresas? Yo opino que la inversión en estas empresas tiene otro enfoque, entonces hay algo que se llama value investing, que es por ejemplo lo que acabamos de hablar de Ray Dalio, como que buscar empresas de valor que estén infravaloradas. Y otra perspectiva, otra oportunidad de inversión es el growth investing. En este caso, que es WeWork, Nubank, DoorDash, etcétera, ¿cierto? Sí. Son empresas que, si yo lo miro con el price per earnings, posiblemente están muy sobrevaloradas o ni siquiera tengo price per earnings porque tienen pérdidas. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que igual eso está bien. Creo que con estas empresas se puede hacer muchísimo dinero. En este momento, una que es de la que más o de las que más se habla es Nvidia. Nvidia es una compañía Una muy buenas inversiones. Sí, Nvidia es una compañía que ha tenido, creo que el mejor retorno en este año, en toda la bolsa.
creo que ninguna le ha ganado, pero es una compañía que muchos hablan de que es sobrevalorada, pero eso creo que es un poco debatible porque Nvidia ha logrado superar todas las expectativas de venta y por eso es que sigue creciendo. Ya ahorita se demostró, yo creo que Nvidia no es una burbuja. Yo pensaba que Nvidia era una burbuja, pero Nvidia ha superado todas las expectativas, todos los resultados. Entonces creo que es un método distinto. Yo creo que lo más importante es que uno como inversionista sepa, yo me voy más por value investing, me voy más por growth investing y saber que en growth investing tengo más riesgo, pero seguramente mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad. Sí, digamos, yo cuando vi Nvidia también fue mucho por ese tema de growth y era porque pues ahorita temas de inteligencia artificial, minerías de criptomonedas, o sea, las tarjetas gráficas que ellos producen se están usando para todas las cosas nuevas que están surgiendo en el mercado. Entonces, claro, ellos van a tener un crecimiento en la demanda tremendo. Entonces, pues, obviamente, así mismo se espera que crezca la acción. Pero entonces, en ese caso, digamos, ahorita tú dices, bueno, hay muchas empresas que tienen un growth ahorita y que pueden crecer, pero si tú estás viendo una caída para 2024 en los mercados, ¿estás liquidando tu portafolio? ¿Estás dejando algunas cosas? ¿Cómo estás manejando, digamos, esta perspectiva que tú tienes de que el mercado puede bajar? No, muy buena pregunta, Camilo. La verdad es que, siendo muy sincero, hoy liquidé casi todo el portafolio, todo lo que tenía positivo, Okay. porque también hay que ser muy transparente. Yo también tengo pérdidas y creo que la persona que diga que no tiene pérdidas Sí, miente. no existe. Sí, no existe. Entonces, afortunadamente, con las caídas más que todo en la bolsa durante el año 2022, pude hacer muy buenas compras. Muy buenas compras es lo que comenté de Meta. Por ejemplo, compré Netflix, compré Amazon, Google, como que grandes que cayeron demasiado Sí. de forma absurda. Entonces, todas esas posiciones las liquidé, varias hoy, otras ya las había liquidado, pero la mayoría las liquidé hoy. Y con lo que tengo negativo, yo no tengo afán, la verdad. Yo creo en el largo plazo, creo en las inversiones que hice. Pero entonces sí, creo que ese sería como un poco el panorama. Y estas empresas de growth como Nvidia, Nubank, yo creo que si mi tesis de inversión está en lo cierto y lo que también muchos analistas financieros están previendo sobre el 2024, creo que van a tener caídas considerables el próximo año. ¿Y por qué, digamos, si tú igual sigues creyendo que van a bajar, por qué no liquidar entonces también estas otras empresas que tienes, así estén en pérdidas, digamos, si pueden bajar mucho más? Porque, por ejemplo, las puedo comprar más baratas. Okay, o sea, lo dices como, bueno, voy a mantener unas y después voy promediando la compra como lo que hiciste con Facebook, básicamente. Sí, 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 correcto. En unas es eso, creo que si bajan más puedo seguir comprando, la verdad. Sí, lo que yo decía, si compro una acción a $330 y estoy convencido, pues estoy más convencido a 90. Total. Es como mi mentalidad, es mi mentalidad, la Yo tengo que verdad. hacer una tesis con cripto, o sea, como, bueno, si compré, no sé, Bitcoin cuando estaba en 35, pues ¿por qué no lo compré cuando está en 20? Correcto, yo también, por ejemplo, en criptos he comprado en todos los precios. Ok, En el máximo, en mínimos, en todos los precios he comprado. Porque es eso, yo estoy comprando un activo, yo no estoy comprando un precio. de Yo acuerdo. estoy comprando un activo. Pero si el precio es menor, pues creo que es muy interesante. Listo. Ahora sí vamos a la parte que nos habíamos saltado y es esa peor inversión que has tenido en bolsa. Listo. Uf, he tenido varias. He tenido varias muy malas, la verdad. Pero yo creo que una, y también para concientizar a la gente que va a escuchar esto, es que yo tuve una inversión muy fuerte en China. Yo invertí en el año 2020, 2021 mucho en mi capital en empresas chinas. Okay. Alibaba, Baidu, JD, Viomi, etcétera, muchas empresas chinas, porque veía que estaban muy infravaloradas, en teoría, que cada vez aumentaban más sus ingresos, tenían price per earnings sanos, como que todo el análisis fundamental hacía mucho sentido. Eh, yo absolutamente el 100% de lo que tengo invertido en China lo tengo en pérdidas, y pérdidas que son más del 50% de todo mi portafolio, Okay. la verdad. Y creo que es porque yo no tuve en cuenta muchos factores importantes y es que yo creo que yo solo me enfoqué en un factor de empresa. Yo igual considero que yo compré buenas empresas que tenían buenos crecimientos, que generaban valor, pero yo no tuve en cuenta los factores externos a las empresas que también las afectan. En este caso como temas gubernamentales, temas de regulación, temas de una crisis en China, el COVID. Entonces, eso pues hoy me está haciendo perder más del 50% de todo el dinero que tengo ahí. Incluso hubo dos empresas que vendía pérdidas, decidí venderlas a pérdidas, que fueron Didi y Biomi. Didi, Ya que no, es no les veas futuro, ok. puntualmente Biomi. Biomi, para los que no conocen, es una empresa china que es líder global
en todo lo que es producción de artículos inteligentes para el hogar. Entonces, la nevera inteligente, las luces inteligentes, como que todo esto que es inteligente para el hogar, Viomi es líder global. Yo compré Viomi en un precio como de $7 y ahorita ya está en un precio como de $1. Esa empresa solo baja y parece que va a terminar llegando a cero. También es una empresa que pues no es Alibaba, no es Baidu, entonces sí tiene un riesgo muchísimo mayor. Y yo dije, prefiero perder mucho a no perderlo todo. Claro. Entonces ahí decidí venderla. Y el tema de Didi la vendí porque estaban haciendo muchos esfuerzos para deslistarla de la bolsa de valores. Y el hecho de que la deslisten iba a significar menor liquidez, seguramente Claro, caes en su súper precio. difícil. Yo incluso voté en la asamblea de accionistas, por favor, no la deslisten. Pero creo que había poco por hacer, entonces también decidí venderla. Creo que ahí también debo admitir que me dejé llevar un poco por la emoción, como viendo estos anuncios de que la van a deslistar, todos, no me dejaba dormir tranquilo. Y por eso también vendí esa. Las otras no las he vendido, pero las tengo todas en pérdidas. Listo. Y bueno, mercado colombiano. ¿Has tenido inversiones buenas, malas en el mercado colombiano? ¿Te gusta, no te gusta o siempre ves hacia el exterior? Sí he tenido, incluso actualmente tengo, nuevamente, algunas buenas, otras no muy buenas. Yo creo que el mercado colombiano tiene una realidad que todos sabemos y es que tiene falta de liquidez. Nunca va a ser como un mercado estadounidense. Pero habiendo dicho eso, creo que también hay oportunidades. Por ejemplo, el COVID, que el COVID pues evidentemente generó una crisis a nivel global. Yo creo que fue el periodo más fácil para hacerse millonario en la historia de la humanidad. En el COVID, las empresas de Colombia, de Estados Unidos, de muchos países, todas cayeron, pero después se recuperaron. Entonces, por ejemplo, yo tengo una historia, no es una historia personal, no voy a revelar el nombre de la persona, pero es una persona que para mí hizo una locura. Yo le dije que estaba loco en ese momento y hoy digo no estaba loco, era un visionario. Ok. Y es que en pleno COVID, esta persona dijo, quiero comprar acciones de Ecopetrol. Antes del COVID, pre-COVID, Ecopetrol estaba aproximadamente en 3.200, 3.300 pesos. En COVID llegó a 1.500 pesos. Había caído más del 50%. Y esta persona me dice, voy a pedir un préstamo cercano a los 100 millones de pesos para comprar Ecopetrol. Y yo le dije, está loco. Sí, bueno, eso no es lo que menos recomienda, ¿no? Como no, por favor, no pida un préstamo para invertir en mercados volátiles. Sí, está loco, le dije, está loco, yo no lo haría. Pero el COVID fue algo pasajero. Y a medida que tuvimos la reactivación y que la gente volvió a salir a la calle, que la gente empezó a viajar, pues Ecopetrol, que depende evidentemente de los precios internacionales del petróleo, empezó a subir muchísimo. Entonces, en poco más de un año, esta persona ya tenía un rendimiento de más de un 100%. Y acá es importante aclarar que en el COVID, como todos los gobiernos del mundo querían incentivar el crecimiento de la economía, bajaron las tasas de interés. Entonces esta persona sacó un crédito con una de las tasas de interés más bajas de todas y tuvo una rentabilidad gigantesca con Ecopetrol, más los dividendos. Entonces yo creo que, por ejemplo, es un ejemplo de cómo uno puede hacer muchísimo dinero en la Bolsa de Valores de Colombia, además de que por beneficios tributarios es importante aclarar que la compra y venta de acciones en Colombia tiene un beneficio tributario por el precio de la acción, ya que creo que es algo así como que si uno no tiene más del 10%, por ejemplo, digamos que Ecopetrol, toda la acción de Ecopetrol, todas las acciones de Ecopetrol valen 100 millones de pesos. Okay. Si yo no tengo en mi poder más del 10% de estas acciones, es decir, yo tendría que ser dueño de 10 millones de pesos de acciones de Ecopetrol, y vendo eso, si yo no tengo más del 10%, yo no tengo que como que esos ingresos no me van a afectar mi declaración de renta, no van a ser ingresos constitutivos de renta. Okay. Eso es algo muy característico del mercado colombiano. Mientras que, por ejemplo, con cualquier acción de Estados Unidos, yo sí tengo. Claro, sí o sea, es un ingreso normal y tienes que declararlo. Correcto. Entonces, por ejemplo, creo que también eso es en gran parte la clave del mercado colombiano, esa parte tributaria. Entonces, puedes tener muy buenas ganancias y además una parte pues exenta de impuestos, los dividendos sí no, pero la otra parte de la valorización sí. Entonces creo que esa es como la clave. Pero habiendo dicho eso, creo que son oportunidades muy puntuales. Creo que a diferencia del mercado estadounidense y del mercado global, acá en Colombia sí son oportunidades muy puntuales y de ciclos. Entonces, por ejemplo, hace poco vimos lo que son las OPAs. Una OPA es una oferta pública de adquisición por parte del grupo Gilinski, que quiso comprar Nutresa, Grupo Sura, y estas acciones se dispararon, más que se duplicaron. Entonces, creo que son como oportunidades puntuales que
salen en la Bolsa de Colombia y que generan muchísimo valor, pero la realidad es que, por ejemplo, si nosotros comparamos, si nosotros hubiéramos comprado acciones en Colombia hace 10 años y no las hemos vendido hasta hoy, hoy probablemente tenemos menos dinero del que teníamos hace 10 años. Entonces creo que es un mercado más complicado para saber cuándo vender y cuándo comprar, pero con muchas oportunidades igual. Yo no sabía eso de que si uno compraba, la verdad no he invertido en el mercado colombiano. Siempre, digamos, pues con la tecnología y todo he visto que acá hay mucha burocracia, entonces siempre preferí, digamos, buscar afuera. Pero ese tema del incentivo fiscal es, o sea, es obviamente muy bueno. O sea, que uno pueda, digamos, no sé, en el caso de tu amigo, o sea, invertir 100 millones, después sacar 200 y tener 100 millones libres de tax, pues normalmente en otra inversión eso hubieran sido 35%, digamos, sobre las ganancias. Entonces, en base a eso, ya tú cómo defines o tú cómo decides cómo diversificar tu portafolio. Porque pues hablábamos de que tenías en un montón, digamos, de diferentes industrias, te gusta ir probando, en donde tienes mayor capital. ¿Cómo decides cómo diversificar ese portafolio? Sí, a pesar de que hemos enfocado, creo que la charla más que todo en el tema de bolsa, yo creo en un principio básico de las inversiones y es la diversificación de los activos. Por lo cual, yo invierto en todo tipo de activos. Yo actualmente tengo experiencia invirtiendo en bolsa de valores, en renta fija a través de bonos y CDTs, en todas las principales criptodivisas, en ganadería, también comprando ganado en Colombia, en negocios un poco como de lo que es crowdfunding, crowdlending, es decir, yo le presto dinero a una empresa y me retorna con algún rendimiento, y finca raíz. Finca raíz también como bienes inmuebles o fondos inmobiliarios, distintos vehículos. Yo creo que esas son las inversiones que en mi vida he logrado hacer en distintos mercados y es importante porque si yo me enfoco solo en un mercado, yo tengo un mayor riesgo. Si yo tuviera todo mi portafolio en criptomonedas, actualmente las criptomonedas están viviendo algo que se llama un invierno. Un invierno es un mercado totalmente bajista. Entonces, si yo tuviera el 100% de mi portafolio en criptomonedas, yo en este momento seguramente tendría pérdidas superiores al 50% de mi portafolio. Pero si yo tengo criptomonedas, que yo las tengo y evidentemente tengo una parte en pérdidas, Sí. pero yo, por ejemplo, en estos momentos que entiendo los ciclos, hablando de Ray Dalio, que es como el maestro de los ciclos económicos, yo sé que en este momento la mejor y más segura de todas las inversiones puede ser la renta fija, porque como vivimos periodos altos de inflación, las tasas de interés están muy altas, entonces los CDTs están rentando muchísimo. Entonces acá un dato como para la audiencia y es que en Colombia en promedio, si nosotros miramos la tasa histórica de CDTs, es de aproximadamente un 3% anual. 3% anual. Hoy, en octubre del año 2023, yo puedo abrir un CDT en un banco que me esté dando el 15.5% efectivo anual. Es 5 veces más que el histórico y es casi que libre de riesgo. Es de lo más libre de riesgo que hay en Colombia. Entonces yo digo, 15.5% anual, oiga, me parece que es muy interesante. O sea, ya con solo saber que es 5 veces más que el promedio histórico, me parece que es interesante. Y cuando, por ejemplo, yo veo que el S&P 500, que es el índice de referencia, yo creo que a nivel mundial para empresas, ha rentado en promedio desde que se generó un 10% efectivo anual más o menos, yo digo, y esto me está rentando un 15.5 versus el S&P, pues buenísimo. Entonces, yo soy mucho eso, yo soy como de entender cuál es el ciclo económico y de tratar de mejorar mucho mis inversiones en aquello que es más seguro y más rentable en ese momento. Entonces, por ejemplo, hoy, para mí, creo que de mis mayores inversiones nuevas es en renta fija, es en bonos y en CDTs, pero porque este es el ciclo económico. Cuando baje la inflación y empiecen a bajar las tasas de interés, esto va a dejar de ser atractivo. ¿Y qué va a ser nuevamente atractivo? Seguramente las acciones y las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el dinero que ahorita se está yendo a la renta fija, porque es lo más rentable y lo más seguro, va a salir de ahí porque es menos atractivo. Menos atractivo es que me va a dar menos plata. Claro. Y se va a ir a la renta variable. Entonces, yo soy muy cómodo de ir rebalanceando el portafolio. Me parece que eso es muy importante y siempre tener una distribución de activos en distintas industrias, como lo decía, ganadería, real estate, etc. ¿Cómo ves ahorita, digamos, en tres principales mercados? Hablemos del tema, bueno, de renta fija, que tiene que ver mucho con el tema de la inflación. Hablemos del tema de acciones, bueno, inmobiliario y criptomonedas. ¿Cómo ves ahorita los ciclos económicos? ¿Qué esperas, digamos, de aquí a los próximos años o meses? En este momento tenemos tasas históricamente altas en Colombia, en Estados Unidos y en el mundo, tasas de interés, que en el caso de Colombia es Banco de la República, en Estados Unidos es la Reserva Federal de Estados Unidos y los otros bancos centrales. Tenemos tasas históricamente altas. Sí. Una tasa históricamente alta implica que todo lo que es renta fija, entonces recuerden que renta fija es bonos gubernamentales, bonos corporativos, bonos municipales, CDTs,
van a tener un rendimiento muy elevado, porque ambos van de la mano. Si la tasa de interés del banco sube, las tasas de rentabilidad de estos productos suben. Entonces, en los próximos meses, y qué es lo que ya estamos viendo, es que la inflación va a la baja. Okay. Si la inflación va a la baja, la tasa de interés también debería empezar a bajar, porque la razón por la cual la tasa de interés está tan alta es porque quieren hacer que el consumo sea más caro. Entonces, que para mí sea más caro endeudarme, que para mí sea más caro utilizar mi tarjeta de crédito. Si es más caro, yo gasto menos, y si yo gasto menos, hay menos inflación. Pero cuando haya una inflación en los objetivos es para países desarrollados es el 2%, por ejemplo, Estados Unidos tiene un objetivo del 2%, para un país, por ejemplo, como Colombia es el 3%. Estamos como si alrededor del 4, ¿no? Más Sí, o menos. 3.5 es el objetivo. Ahí empiezan ya a bajar las tasas de interés. Entonces bajan las tasas de interés y se reactiva el consumo. Pero yo, ¿qué es lo que veo? Yo acá, eso es como la generalidad, pero hay que tener en cuenta algo que está pasando hoy y es el precio del petróleo. El precio del petróleo está subiendo y el petróleo va directamente ligado a la inflación. ¿Por qué? Porque el petróleo nos rodea. El petróleo es pues la gasolina de nuestros carros, el combustible de los aviones, Sí. también en gran parte combustible para los buques que mueven el comercio mundial. Entonces, si el petróleo sube, la inflación también va a subir. Y ahorita estamos viendo unas tendencias alcistas del petróleo. Es por eso que en Estados Unidos, que ya se está hablando de mantener o incluso bajar las tasas, ahorita la hipótesis es las mantenemos o si acaso las subimos, porque no podemos permitir que la inflación vuelva a subir. Entonces, yo creo que en este momento estamos en un panorama un poco incierto de cara a los próximos meses, en donde yo creo que la inflación puede subir un poco, eso es el escenario que veo menos probable, el más improbable. Se puede mantener o no bajar tanto. O sea, tú dices que ahorita IPC ahorita para el otro año más o menos que algo parecido, menor, mayor. Yo creo que va a ser menor, pero no creo que vaya a bajar mucho, porque lo que pasa es que si el petróleo sigue al alza, y más por ejemplo ahora con los Subidas de gasolina y todo el tema. sí, entonces eso pega muchísimo para la inflación. Entonces yo creo que la inflación no va a bajar como se espera, pero sí va a bajar. O sea, mi hipótesis es que va a bajar, yo me puedo equivocar, Okay. pero yo creo que va a bajar la gasolina, perdón, que va a bajar la inflación, pero no va a bajar tan fuerte como se tenía proyectado que iba a bajar. Entonces, acá digamos que mi recomendación sería, en este momento, yo creo que la tasa de renta fija está muy atractiva. Si yo puedo abrir, digamos, un CDT a 1 o 2 años, creo que puede ser una muy buena inversión, porque seguramente yo creo que ya en 2 años ya las tasas estarán muy inferior a lo que están hoy. Entonces, eso con respecto a la renta fija. Listo. Digamos, bueno, acciones ya nos habías dicho que ahorita veías como mercado bajista hacia 2024. ¿Cuándo crees que se den los mejores puntos para invertir en el mercado de acciones de Estados Unidos? Yo creo que los mejores puntos van a ser a lo largo de todo 2024. Yo creo que hacia mediados de año, yo creo que podría ser el mejor momento para invertir en acciones. Sin embargo, yo creo que en este momento hay algunos productos de la bolsa de valores que también son muy atractivos para comprar y son justamente aquellos que van relacionados a la renta fija. Okay. Entonces, por ejemplo, yo en la bolsa de valores, la gente piensa normalmente que yo solo puedo comprar acciones. Entonces, yo puedo comprar rates o cosas así o qué? sí, yo puedo comprar otros productos. Entonces, por ejemplo, algo que se llaman ETFs. Un ETF, hagan de cuenta que es como una bolsa y dentro de esta bolsa yo tengo muchos activos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ETF del S&P 500. Es un ETF que replica al índice del S&P 500 y dentro de esta bolsa tengo las 500 empresas que hacen parte del S&P. Entonces, hay un ETF que replican a los bonos de Estados Unidos, a los bonos del Tesoro. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Actualmente esos ETFs han caído aproximadamente un 50%. ¿Y por qué han caído un 50%? Porque tiene una relación inversamente proporcional entre las tasas de interés y el precio. Entonces ya hablamos de que como hay alta inflación tenemos tasas históricamente altas. Como las tasas suben y es inversamente proporcional al precio, el precio baja. Entonces el precio de estos ETFs que van asociados a la renta fija en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de bonos, han caído un 50%. Pero acá entonces yo me hago la siguiente pregunta y es, ¿las tasas para siempre van a seguir subiendo o en algún momento van a tener que bajar? Claro. Van a tener que bajar. Si no, sería el primer momento en la historia de la humanidad en donde jamás bajan las tasas y solo van a subir. De acuerdo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este momento hay una gran inversión en ETFs que rastreen bonos. O sea, ahorita no está claro, no está comprando bonos con descuento. Correcto,
Correcto. Y que es renta fija, es lo más seguro. Entonces, yo, cuando bajen las tasas de interés, voy a ganar porque el precio del bono va a subir. Recordemos, es inversamente proporcional. Pero adicional, como esto es renta fija, tiene un yield, es decir, tiene un rendimiento fijo asociado, tiene una rentabilidad fija. Entonces, yo tengo la rentabilidad fija, más posiblemente la valorización por la bajada de tasas que representa una subida en el precio. Entonces, yo creo que en eso hoy hay muy buenas oportunidades. Pero ya en acciones puntuales, yo creo que el próximo año, en 2024, va a haber muy buenas oportunidades porque yo creo que si se va a decir una recesión en Estados Unidos, creo que se ha tratado de evitar a toda costa. Es que va como de a pasitos, ¿no? Como por escalerita en vez de por ascensor, esta vez va como, pero pues Sí, ahí van. sí, pero yo creo que ahí va en camino y creo que se van a armar muy buenas oportunidades. Las crisis siempre son las mejores oportunidades para hacerse rico. Total. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar en general en la bolsa de Estados Unidos, más que todo. ¿Y mercado cripto cómo lo ves ahorita? Yo en este momento lo veo muy golpeado, sin duda alguna muy golpeado. Las tasas de interés hacen que también las criptos no sean tan atractivas. Creo que también ha habido como que antes un hype, como que mucha euforia, como que mucha emoción con las criptos. Todo el mundo habla de criptos, Bitcoin va a dominar el mundo y creo que todo eso ha mermado. Pero yo creo que una vez bajen las tasas de interés, más que todo, porque yo una vez estuve mirando una correlación. Okay. Existe una correlación entre tasas de interés y cripto. Yo no sabía la respuesta, pero después de hacer este estudio, que lo hice yo mismo, yo encontré que sí. Y es que cuando hay tasas de interés muy bajas, las criptos suben porque son más riesgosas, pero al tener la gente más liquidez, más dinero y más forma de tener como préstamos más baratos, pues invierte más en criptos. Okay. Entonces, nuevamente volvemos a todo está correlacionado. Yo pienso que las tasas de interés van a bajar. Sí, yo sí pienso que las tasas de interés van a bajar. Entonces, yo veo un mercado cripto que va a tener una tendencia alcista, pero posiblemente hacia finales de 2024 o 2025 en adelante. Yo creo que hay muchas oportunidades. Eso me indica que hoy yo puedo comprar a un precio muy barato. Y con criptos también hay algo muy interesante, que es que yo puedo prestar mis criptos y tener un rendimiento por eso. Eso se llama staking. Entonces, creo que tú en este momento puedes comprar criptos con grandes descuentos y adicional hacer staking, que staking básicamente es que tú coges tus criptos, las prestas a la red blockchain y gracias a eso recibes un rendimiento adicional. Entonces, ese rendimiento en el largo plazo, más las subidas de precio que creemos que va a tener, pues yo creo que es algo brutal. Entonces, creo que en estos momentos veo un mercado bajista o un mercado muy estático en criptos, pero hacia futuro yo tengo una tesis de inversión supremamente alcista con Bitcoin, con Ether. Creo que además las criptos no son el futuro, las criptos son una realidad hoy y desde hace muchos años y cada vez están más presentes en nuestro día a día y van a tener cada vez más adopción. Entonces, en el largo plazo lo veo como algo muy positivo. O sea, ¿tú ahorita estás comenzando a acumular un poco más? O sea, o estás simplemente esperando a ver si los mercados caen aún más fuerte. Actualmente no estoy comprando, pero no estoy comprando exclusivamente porque creo que la liquidez no es infinita. Entonces creo que tengo más valor ahora en algunas inversiones en renta fija y en renta variable, pero hasta hace poco yo tengo una tesis de inversión que es el Dollar Cost Average, que es básicamente que para mí, por ejemplo, lo que era Bitcoin y Ether, no importaba qué precio estuvieran, yo todos los meses compraba. Okay. Y durante años, todos los meses. ¿Y sigues compraba. aún o todavía? No, eso lo paré este año. Okay. Eso lo paré como a mediados de este año. ¿Alcanzaste a comprar cuando estaba por debajo de 20.000? Sí, claro, sí, yo compré por debajo de 20.000, sí. Es más como durante los últimos 3, 4 meses que no he comprado. Okay. Pero sí, lo he acumulado durante años y lo que te decía, tengo una perspectiva muy alcista dentro de los próximos años, pero igual yo siempre estoy haciendo staking. El 100% de mis criptomonedas están haciendo staking. Todas me están generando algún tipo de rendimiento. Entonces, pues creo que eso es algo como muy positivo. Listo. Ahorita, digamos, recomendación para las personas que quieren crear un portafolio diversificado. Digamos, ¿tú cómo haces para irlo rebalanceando? ¿Cómo haces para decidir como, bueno, tengo 100 millones de pesos o tengo 10 millones de pesos o tengo 1.000 o lo que sea? ¿Cómo haces para decir como, bueno, voy a poner el 20% en esto, el 30% en esto, 40% en esto y de repente las acciones entonces creo que van a bajar, entonces vendo en acciones y pongo en renta fija? ¿Cómo haces esa lógica para saber cómo balancear ese portafolio? Entonces, yo creo que hay una forma muy práctica y algo sencilla y una forma más compleja. Entonces, la práctica, que es la que les recomiendo a la mayoría de personas, es que en internet uno puede buscar un poco cuál es la composición de los grandes gestores de fondos o inversionistas del mundo. Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar, esto es nada más un ejemplo, que Ray Dalio,
que estamos hablando ahora de Ray Dalio, tiene un portafolio que se llama el All Seasons. Y es un portafolio que es básicamente para cualquier periodo de la historia. Y yo puedo mirar cuáles son las composiciones de activos. Entonces yo puedo mirar que tiene el aproximadamente 40% en bolsa de valores, 30% en renta fija, 20% en real estate y 10% en activos alternativos. Entonces yo me puedo basar como este tipo de portafolios que son de los mejores del mundo para ver cuál es la composición y siempre mantenerlo así. Si mi capital en el largo plazo va aumentando, pues yo voy ajustándolo. Si yo hoy comienzo con 10 millones, pero dentro de un año tengo 20 millones, pues bueno, dupliquemos quizá las inversiones en cada uno para que tenga la misma proporción, ¿cierto? Entonces yo creo que como la forma más práctica es apalancarse los expertos, ver cuáles son las composiciones de portafolio más usadas en el mundo, o por ejemplo un portafolio de riesgo bajo es un portafolio que tiene generalmente un 70% de inversiones en renta fija, entonces recuerden CDTs, bonos, y 30% en renta variable. Un portafolio de riesgo moderado puede ser un 50-50, 50% renta fija, 50% renta variable, y ya algo de más alto riesgo, 70% renta variable, 30% renta fija. Eso yo creo que uno tiene que apalancarse como de esos grandes modelos que son sencillos. Creo que eso es como la recomendación a nivel general. Ya si uno quiere ser más técnico, pues creo que uno sí puede ir mucho más a profundidad y sí ver los portafolios de los grandes inversionistas del mundo, pero también entender ellos cómo lo rebalancean o como ellos dicen, porque uno generalmente encuentra la noticia o la historia de cómo lo rebalancearon dependiendo de las crisis, ir aprendiendo con eso. O también hay modelos, por ejemplo, hay un modelo de creación de portafolios que se llama Markowitz. Ah, sí, sí. Lo vi en la universidad. Sí, alguien ya se quiere poner técnico y pues básicamente lo que me va a hacer es mostrarme cuál es la ponderación como más óptima de mis activos dentro del portafolio para tener el máximo rendimiento. Pero entonces por eso yo creo que es importante poner en perspectiva lo que es práctico y lo que ya es más técnico. Y ya que cada quien tome la mejor decisión con base en su perfil. Listo. Bueno, Santiago, no, pues la charla ha estado muy chévere. Entonces, para ir cerrando, vamos a hacer una serie de preguntas y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. Entonces, vamos a revisarlas por acá y la idea es que igual, si te quieres alargar alguna bien, pero pues la idea es lo primero que se te venga. ¿Listo? ¿Cuál es el mayor miedo de Santiago? El fracaso. Listo. ¿El fracaso a qué? El fracaso a, por ejemplo, no lograr lo que me propongo. O sea, el fracaso no es comprar una acción y perder en esa acción. Eso no es fracaso. El fracaso es más como yo tengo una meta de ser el mejor inversionista de Colombia y no la cumplí jamás. Okay. No que no la cumplí jamás, sino ni siquiera me atreví a hacerlo. A intentar. Eso para mí es como Listo, un fracaso. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida? Bueno, tengo dos, voy a dar dos respuestas. Yo creo que el libro que más me ha marcado en la vida desde un punto de vista personal es un libro que se llama Tristán e Isolda. Okay. Y Tristán e Isolda es básicamente una historia de amor de un hombre que se llama Tristán y en su vida tiene dos amores y ambas se llaman Isolda. Entonces es un poco como una historia como de amor, de romance, como prohibido. Yo creo que ese libro marcó un poco mi vida porque me considero como un romántico, la verdad. Pero un libro ya como de inversión, que es nuestro tema que me ha marcado, es uno que se llama Money Master the Game, de Tony Robbins, que es gurú a nivel mundial. Creo que lo debo tener. Sí, ese libro, Money Master the Game, para los que quieran de verdad aprender de inversiones y de una forma como que está escrita sencilla y pragmática, me parece que es ideal. Listo. ¿Un mentor o referente que tengas? Un mentor para mí es Juan Pablo Zuluaga. Okay. Juan Pablo Zuluaga es el cofundador de Mis Propias Finanzas. Actualmente tiene la comunidad de inversionistas más grande de Latinoamérica. Lo conozco ya de hace varios años. Yo hago parte de la comunidad de élite de inversionistas y yo creo que es un gran mentor. Listo, súper. ¿Película favorita? Mi película favorita sin duda alguna es El Lobo de Wall Street. Esa es mi película favorita. Listo, súper. ¿Canción favorita? Mi canción favorita es In the End, de una banda que se llama Linkin Park. Ok, la conozco. ¿Lugar favorito del mundo? Mi lugar favorito del mundo es mi colegio. Es el Colegio de La Salle en Bogotá. Es mi lugar favorito del mundo. Listo. ¿Sueño cuando eras joven? Bueno, todavía eres joven, pero ¿qué sueño? Bueno, yo
Yo de niño, de niño y de joven, voy a decir como dos. De niño mi sueño era ser director de cine. Okay. Ese siempre fue como mi sueño. Siempre he sido cinéfilo, apasionado de las películas. Me la paso en el cine, voy solo a cine y todo porque me gusta mucho. Entonces era como mi sueño de niño. Y ya más de joven, creo que han sido dos, como el frustrado, creo que casi todos es futbolista. Sí. Y ser un gran inversor. Ese. Listo, súper. ¿Prefieres comprar vivienda o vivir en arriendo? Uf, bueno, es una pregunta muy polémica. Yo en este momento considero que es mejor vivir en arriendo. Y considero que es mejor vivir en arriendo por el contexto actual de las tasas de interés, de préstamos muy altos, una burbuja más o menos en lo que es la industria inmobiliaria, el sector inmobiliario. Entonces yo creo que en este momento es mejor vivir en arriendo, pero todo depende de los ciclos y de las crisis. Listo, súper. Un hábito que te ha ayudado a tener éxito. Levantarme temprano. Yo creo que el que domina sus mañanas domina su día. Entonces el hecho de levantarse antes que los demás y aprovecharlo para leer, para meditar, para hacer ejercicio, es algo que ha cambiado mi vida. Salte temprano, ese club de las 5 de la mañana. Sí, antes yo me levantaba todos los días a las 4:55 de la mañana. Okay. Actualmente no me levanto a esa hora, o no siempre, pero yo creo que de 5 de la mañana a máximo 7 de la mañana es ese rango. Listo, súper. Listo. Y bueno, consejo que darías a la audiencia. Invertir. Yo creo que hace rato hablaba con un amigo y le decía, yo creo que todos podemos tener gustos distintos en la vida, pero a todos nos debe interesar nuestro dinero y cómo maximizar nuestro dinero. Y eso solo se hace a través de la inversión. Warren Buffett, que es el mejor inversionista de toda la historia, dice que el mejor momento para invertir era hace 10 años y el segundo mejor momento para invertir es hoy. Ahora. Entonces, sin duda alguna, hay que invertir, hay que lanzarse al agua. Da miedo, sí, pero hay que hacerlo. Listo. Bueno, para ir cerrando, 3 personas que crees que deberíamos entrevistar en este podcast. Buenísimo. Bueno, 3 personas. Yo creo que una persona, Juan Pablo Zuluaga, que es el cofundador de Mis Propias Finanzas, a él o a Carolina, que son los cofundadores, me parece que tienen una gran historia, son personas muy cercanas a nosotros y que tienen algo genial que contar, entonces me parece que es ideal. Segundo diría Sebastián Toro. Sebastián Toro ya lleva 2 años consecutivos ganando Premio Mejor Educador Financiero de Colombia, es un sensei de las inversiones, su canal se llama Arena Alfa. Es un genio, para mí es un genio la verdad, es increíble, entonces Sebastián Toro me parece. Y el tercero es un buen amigo mío, se llama Nicolás Rodríguez. Nicolás actualmente es el Data Manager de Tiva. Tiva es una de las fintechs de inversión más grandes o la más grande de toda Latinoamérica, y él como Data Manager pues en gran parte tiene que ver mucho los portafolios, el rendimiento de Tiva y seguramente lo que afecta a millones de usuarios que tienen en Latinoamérica, entonces yo creo que él también puede ser una persona. Listo, súper. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde podría la gente, digamos, seguirte? ¿Subes algo de contenido de este tema? Perfecto, sí, claro que sí. Entonces, bueno, me pueden seguir por LinkedIn y por Instagram. Mi LinkedIn es Santiago Espinosa González, así tal cual con mi nombre es como me pueden encontrar. Y ya como tal mi Instagram es Santiago Saga, ESGO. ESGO. Listo, súper. Bueno, Santi, pues muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Me encantó la conversación. Espero que también les haya gustado a todos. Creo que aprendimos mucho. Y bueno, esperamos de pronto más adelante volver a tenerte en el podcast. Listo, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Si les gustó este podcast, denle like, suscríbanse si lo están viendo en YouTube. Si están viendo en Spotify, denle 5 estrellas. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.